Jesús es acusado por los fariseos. Seguimos avanzando en este Mateo capítulo 12. Tiene tanto contenido tan precioso, tan digno de profundizar. Así que avancemos. Mateo, este relato, este episodio aparece en Mateo 12, en Marcos 3 y en Lucas 11. Pareciera que los escribas de la provincia de Galilea pidieron la ayuda de los doctores de la ley procedentes de Jerusalén. Aparentemente eran un poco más preparados para poder contrarrestar la influencia de Jesús en la región. Así que se armó todo ese comité de teólogos anticristo y ahí estamos. Al no poder negar la realidad de los milagros de Jesús, porque acá, si tuviéramos tiempo de leer todo el relato, veríamos que Jesús hace una liberación de una persona y esta persona junto con la liberación recibe sanidad. Entonces, no podían negar la realidad porque lo vieron, lo vieron siempre con su enfermedad y ahora lo veían sano. Eso era innegable la obra que Jesús había hecho en esta persona. Así que como no podían negar la realidad del milagro, lo que se les ocurrió fue atribuir a Belcebú el milagro. Ellos decían, sí, Jesús hace milagro, pero ¿qué poder usa? Usa el poder del diablo para hacer milagros. Entonces, Belcebú es un nombre que se le da a Satanás. Significa, bueno, es el príncipe de los demonios. El nombre Belcebú, si bien no se encuentra en los escritos hebreos, puede ser así como un juego de palabras que vaya terminando siendo eh, el señor de las moscas. Bueno, ahí hay una pequeña explicación, ¿no? Bueno, no sé si... En Segunda de Reyes dice Baal Zebú, dios de Cron, que fue una deidad cananea cuyo nombre significaba Baal el príncipe. Pero los judíos cambiaron un poco su nombre con un juego de palabras y lo convirtieron en Baal de las moscas. Y ese Baal de las moscas es Belcebú. Sería un título despectivo aplicado a Satanás. Entonces el asunto es que, independientemente de toda la etimología, es que ellos le atribuyeron a Jesús milagros por medio del poder del diablo. Sí, Jesús hace milagros, pero son diabólicos. Eso es lo que ellos decían. Y bien, las acusaciones venían cargaditas, venían subiendo de tono cada vez más, pero ya esto llegó a un extremo insostenible. Entonces Jesús responde, toma muy en serio la acusación de que él arroja a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Y para eso la refuta con tres argumentos. Utiliza tres argumentos para demostrar que él no usa el poder del diablo para hacer milagro. Tres argumentos que recalcan el antagonismo irreconciliable entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El primero de los argumentos, que se los puede ver como uno o como dos, son dos pequeñas metáforas que en realidad tienen el mismo sentido. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, una casa dividida contra sí mismo no va a permanecer. El asunto es que un reino que está dividido es un reino que tiene una guerra civil en la cual están peleándose entre ellos adentro y se van matando unos y otros y cada vez el reino se va achicando y se va debilitando. Entonces Jesús dice, ¿cómo puedo yo, si yo soy del diablo, si yo uso el poder del diablo
para echar a los demonios. ¿Cómo se puede entender? Satanás echando a Satanás. Entonces, no tiene lógica, no tiene sentido común la acusación. Otro argumento que utiliza Jesús es, si yo echo los demonios por el poder del diablo, ¿por quién los echan vuestros hijos? No hay muchas referencias, de hecho no hay referencias en la Biblia a liberaciones o a exorcismo por parte de los judíos, pero sí los judíos creían en los demonios y creían que la gente podía ser libre. Entonces, cuando hace referencia a vuestros hijos, se estaría refiriendo a judíos que hacen liberación como él. Entonces ese es el segundo argumento que Jesús usa, el caso de los judíos que expulsan demonios. Vuestros hijos, con qué poder lo usan? Lo echan, perdón. Entonces, vuestros hijos, ¿con qué poder echan? Cuando yo hago liberación, lo hago con el poder del diablo, y cuando las hacen ustedes, lo hacen con el poder de Dios. ¿Cómo se puede entender semejante contradicción? Y entonces, si yo lo echo con el poder del diablo, ellos también lo hacen. Y ellos dicen, son a los que le van a tener que dar cuenta. Vuestros hijos los juzgarán. Eso es lo que dice Jesús. Sus hijos, los judíos que hacían liberación, iban a ser los que iban a juzgar a estos acusadores. Los milagros son evidencia de que el reino de Dios ha comenzado a establecerse. Este sería el tercero de los argumentos, en el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios está aquí. Ciertamente es porque el reino de Dios está aquí. Entonces, una evidencia de que el reino estaba eran las liberaciones. Jesús estaba haciendo liberaciones. Y que haya demonios saliendo de la gente, huyendo ante la presencia de Jesús, significa que el reino de Dios está aquí. Y ese es el tercer argumento y bastante contundente. Los otros tienen lógica, pero este tiene un valor espiritual bastante importante, porque a nosotros nos fortalece entender que el reino de Dios está aquí. Y nosotros vivimos en este tiempo en que el reino está aquí, que parece que el diablo hace lo que le da la gana en el mundo en que vivimos. Sin embargo, Jesús lo dijo, el reino está aquí. Y la evidencia es que alguna vez podemos hacer una liberación, a veces una sanidad, a veces la gente se convierte. Entonces luego Jesús explica este tercer argumento con una pequeña parábola, conocida, a veces mal usada, pero bien conocida, como es la parábola del hombre fuerte. Se habla mucho de atar al hombre fuerte. Mateo capítulo 12, 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. Este versículo 29 está relacionado con el 28, que lo vimos hace un ratito, pero explico este 29 y luego lo relacionamos. Entonces, ¿cómo puede? ¿Sí? ¿Cómo se puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no se lo ata? Entonces, ¿quién es el hombre fuerte? El hombre fuerte es Satanás, el diablo. ¿Sí? Lucas agrega un detalle que Mateo no lo pone, dice algo más o menos así, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si alguien más fuerte no lo ata? Entonces ahí involucra un personaje más que es alguien más fuerte que el hombre fuerte, y ese es Jesús. El hombre fuerte es Satanás y alguien más fuerte es Jesús. Realmente es apasionante esta historia.
alguien más fuerte. Y la casa del hombre fuerte, ¿qué es lo que es la casa del hombre fuerte? Porque se trata de saber a dónde hay que entrar o a dónde entró Jesús. La casa del hombre fuerte y sus bienes, ¿cuáles son? Porque habla de saquear sus bienes. La casa del hombre fuerte y sus bienes es su reino, es el reino de Satanás, es el reino de las tinieblas, y sus bienes, las posesiones del enemigo, son los cuerpos y las almas de las personas apartadas, perdidas, que no conocen a Dios. Pues dice luego el siguiente versículo, el versículo 30, el que no está conmigo está contra mí. Entonces lo que está diciendo es, hay dos posibilidades, estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas. ¿Mm? Entonces, ¿te gobierna Satanás o te gobierna Jesús? No hay un término medio, yo estoy al medio. No, eso no existe. O estás con Cristo o estás en su contra. O recoges con Jesús o estás desparramando. Entonces, la casa del hombre fuerte es su reino y los bienes serían los cuerpos y las almas. Había en los versículos anteriores, había una persona que estaba endemoniada, que estaba poseída por un demonio. Entonces, el cuerpo de esa persona era un bien de Satanás. ¿Sí? Un bien, uno de sus bienes. ¿Cómo se puede saquear sus bienes? Cómo se puede agarrar a una persona endemoniada, reprenderle los demonios y que quede libre? Bueno, eso se puede hacer porque el hombre fuerte, acá está, el hombre fuerte está atado. A veces nosotros queremos hacer evangelismo, queremos orar y todo lo demás y reclamar y atamos al hombre fuerte, pero lo que Jesús nos está diciendo acá es que el hombre fuerte ya está atado. Porque alguien más fuerte, o sea Jesús, lo ató. Si hay liberaciones es porque el hombre fuerte está atado. Pero, ¿cómo puede ser si ahí vemos tanto lío, tanto desastre, tanta corrupción en el mundo? ¿Cómo que Satanás está atado? Eso es algo que podríamos explicarlo más ampliamente en otro momento, pero la realidad es esa, es que muchas de las cosas que pasan es porque los hijos de Dios no tomamos conciencia de que Satanás está atado, de que Jesús lo venció en la cruz. Entonces, perdón, primero lo ató, ahí cuando vino aquí a la tierra empezó el reino de Dios en medio nuestro y él hoy está atado, está vencido, dice la palabra, cuando Jesús murió en la cruz. Venció al diablo en la cruz. Y esa victoria de Jesús sobre Satanás implica que él está atado y que nosotros tenemos la posibilidad de ir y atacar su reino y saquear sus bienes. Tenemos la posibilidad de ir y hablarle a la gente de Jesús y orar para que sean sanados, para que sean libres. Y cuando nosotros hacemos eso, obviamente hay oposición. ¿Por qué hay oposición? Porque estamos saqueando su casa. Casi todo el mundo, si le entran a robar, trata de defender su casa, sus posesiones, lo que le pertenece. Por eso es que hay oposición. Sin embargo, nosotros podemos entrar. ¿Por qué? Porque está atado. Se va a sacudir y va a dar miedo y todo lo demás, pero él está atado y uno tiene la posibilidad y la obligación de entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, sacarle las almas que le pertenecen a él y ayudarlas a que sean trasladadas al reino de Jesús y agarrar a esas personas que están enfermas o que están endemoniadas por influencia de Satanás y liberarlas. Eso es saquear sus bienes. Las sanidades, las liberaciones y las conversiones son evidencias de que el hombre fuerte está atado. Y si consideramos el versículo 28, las sanidades, las liberaciones y las conversiones son evidencia de que el reino de Dios está aquí. Está obrando
y está saqueando la casa del hombre fuerte. Entonces Jesús luego empieza a hablar de este tema, que es bien fuerte, y es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, 31 dice, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Puedes decir muchas cosas, muchas barbaridades, cosas horribles, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Y hay personas que, tomando literalmente este texto bíblico, pero se cuidan de que cuando se martillan un dedo, de no insultar al Espíritu Santo, pero bueno, pues insultar a Dios, a Jesús y que se le cruce. Eso es una errónea manera de interpretar, dice el versículo 30, y cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por eso vamos a tomarnos unos minutos para explicar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque me interesa saber qué no puedo hacer, porque dice que no hay un pecado que no me será perdonado. Y es la blasfemia contra el Espíritu. Entonces quiero saberlo para no cometer ese pecado. Es un razonamiento lógico. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Hay dos posibilidades. Primero, y es una definición que van a encontrar en muchos libros, demasiados para mi gusto, y es atribuir a Satanás la obra de Dios. Porque eso es lo que parece que sucede acá. Le atribuyeron a Jesús, perdón, lo que hizo Jesús, que fue obra de Dios, ellos se lo atribuyeron a Beelzebú. Atribuir a Satanás la obra de Dios. Es general, muchos consideran que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El asunto es que la Biblia dice que ese pecado es el pecado imperdonable. Si atribuir a Satanás la obra de Dios es el pecado imperdonable, realmente estoy preocupado por la iglesia, porque no sé si somos iglesia entonces. ¿Por qué? Porque la iglesia o un grupo de creyentes siempre han juzgado lo que no entienden. El problema es que siempre han juzgado lo que no entienden. Si algo está bien, ¿para qué cambiarlo? Ese es un razonamiento muy común. Entonces la iglesia muchas veces se resiste a lo nuevo. Sin embargo, Dios hace cosas nuevas. Él hace cosas nuevas. Dios no quiere ni tiene interés en que uno escriba 3, 4, 5 fórmulas para entender a Dios y de ahí no se sale. Pero Dios hace cosas nuevas. Me recuerdo, yo no era chico, ni siquiera, no era creyente. No sé si sucedió cuando yo era chico, pero no era creyente. Pero cuando entró la batería a la iglesia, cuando se agregó como instrumento musical para alabar a Dios la batería, ¿cuántas voces se levantaron para decir, eso es del diablo? Y entonces de pronto había hijos de Dios alabando a Dios y otros diciendo, esa obra, eso es del diablo. De acuerdo a esta definición, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Vengamos a algo más actual. ¿Sí? Cuando yo era nuevo en el camino del Señor, algunos decían, la gente, se oraba por la gente y algunos caían, otros no, y las caídas eran del diablo. Eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Sí? Y a los que hablaban en lengua, sí, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y yo me acuerdo que era nuevo en el Señor y hablaban de una iglesia en la que se danzaba en esa época, nadie danzaba,
Bueno, tenía la particularidad de que tenía piso de tierra, entonces los hermanos todos danzando, se hacía como una nube y daba una imagen espantosa. Entonces, eso no es de Dios, la danza no es de Dios. ¿Eh? Si quieren danzar, vayan al baile, vayan a la discoteca, si quieren a la bailanta, no sé cómo le llaman en los lugares distintos. Entonces, y bien, y ahora un montón de iglesias danzan, y en un montón de iglesias se habla en lengua, y en un montón de iglesias se toca la batería. De hecho, casi no hay iglesia que no tenga batería. Y así ha sido siempre. Lo nuevo siempre ha sido juzgado. Bien. Para ejemplos ha sido suficiente. Me vienen otros a la mente, pero si no, no terminamos más con el video. Y otra posibilidad es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es más que un pecado. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un punto acá, un pecado, y a partir de ahí estás condenado. ¿Sí? Sino que la blasfemia contra el Espíritu Santo, más que un pecado, es un estado pecaminoso, ¿sí? Del que no se vuelve. ¿Y cómo sería esto? Esto que está acá de este color, este sería el estado pecaminoso. Suponemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado de creyentes. Y que acá uno venía acá viviendo su vida cristiana y pecaba una vez, pedía perdón, pecaba otra vez, pedía perdón, pecaba otra vez. Porque Dios es el Dios de segunda oportunidades, el Dios de terceras oportunidades. Pero también Dios es el Dios de la última oportunidad. El asunto es que uno no sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Por eso uno se arrepiente y Dios lo perdona. Pero uno no sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Entonces llega un momento en que Dios dice basta y se entra en un estado pecaminoso. ¿Y por qué hablamos de un estado pecaminoso? Porque la persona está en pecado. Porque hay algo que dice la palabra de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y que si uno se arrepiente, el Señor nos limpia de los pecados. El asunto y el problema es si uno no se arrepiente. Si alguien no se arrepiente, entonces no sale de su estado de pecado. Entonces no deja de ser, no se le borra el pecado y ya pasa a ser un estado pecaminoso. Cuando no hay un arrepentimiento. Entonces, hasta acá pecó y se arrepintió, pecó, se arrepintió, pecó, se arrepintió, y llegó una vez que pecó y ya no se arrepintió, no se sentía mal, y todo lo hacen, ya está de moda. Entonces, ahí entró en este estado y nunca más se arrepintió. El único pecado que Dios no perdona es el pecado del cual no me arrepiento. ¿Sí? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es ignorar deliberada y repetidas veces la voz del Espíritu Santo. Y tengo un gráfico que acá en esta diapositiva. Blasfemia contra el Espíritu Santo es dejar que este proceso, que ya lo voy a explicar, se haga un círculo de pecado. Esto redondo acá, la cara, ¿no? En realidad no debería ser carita feliz, pero no encontré una figura de un ser humano. Entonces, este es el hombre. El hombre, la mujer, es un ser humano, un creyente para el contexto en el que estamos hablando. Y por un lado está el Espíritu Santo y por otro lado está Satanás. Y ambos influyen sobre esta persona. Eh, eh, el diablo lo influye para que peque y el Espíritu Santo lo influye para que no peque, y si pecó para que se arrepienta, lo influye para que viva una vida agradable a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, veamos este proceso. Oh, me equivoqué, botón. El diablo agarra, influye
ejerce su influencia sobre esta persona y esa influencia se llama tentación. ¿Mm? Es tentación, dijimos que era inducir a alguien para hacer lo malo. Eso lo hace, ese es trabajo del diablo. Entonces el diablo influye para que peques, te influye para que peques, para que lo hagas. Dale, si todos lo hacen, dale, que no sean gil, etcétera, etcétera. Bien, tiene un montón de argumentos para empujarte a hacerlo. Te tienta. Y bien, si sucumbís a la tentación, me equivoco de tecla, pecado. ¿Sí? Entonces la tentación da lugar al pecado. Si yo soy tentado y no caigo en la tentación, no hay pecado. ¿Sí? Este sería en el caso de que alguien es tentado y cede a la tentación. Si cede a la tentación, entonces hay pecado. Cuando uno peca, algo normal que sucede es que uno se siente mal por lo que hizo, se siente sucio. Y todos esos sentimientos, ese malestar y todo eso, es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te influye y eso se llama convicción de pecado. ¿Mm? El Espíritu Santo produce en vos la convicción de pecado, te hace sentir pecador, te hace sentir sucio, te hace sentir que le has fallado a Dios. Entonces esa convicción de pecado es la que lleva al creyente a arrepentirse, ¿sí? A arrepentirse. Y se arrepiente y vuelve a ser santo. Y ese es un proceso que ahí debería terminar. Bueno, puede seguir porque el diablo te puede volver a tentar. Pero este proceso se tiene que cortar acá. ¿Mm? Acá, entre la tentación y el pecado. Porque uno puede evitar pecar. No podés evitar ser tentado. ¿Mm? Podés esquivar la tentación. Podés huir de la tentación. ¿Sí? Uno como hijo de Dios no se mete temerariamente en situaciones de tentación, ¿sí? Porque no sabe si va a poder resistirla. Pero si uno no cede a la tentación, entonces no peca. No podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar pecar. Es que el famoso refrán que dice, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Entonces, así es este proceso. Cuando la persona hace de este proceso un círculo, un círculo de pecado, lo que llamé aquí un círculo de pecado, sustentado, pecas, el Espíritu Santo influye y te arrepentís, volvés a ser tentado, volvés a pecar, te volvés a arrepentir, tentación, pecado, y se hace un círculo. Cuando esto se hace un círculo continuo, entonces la influencia del Espíritu Santo se empieza a ser más débil. Empiezas a hacer, no es él, el problema no es él, el problema es uno, como que tiene cada vez más tapado el oído, más sucio y tapado el oído, entonces no entra, no te entra, y llega un momento en que ya no se siente convicción de pecado. Cuando uno deliberadamente, y eso es insultar al Espíritu Santo, porque blasfemar es insultarlo, eso es insultarlo. Que Él esté viviendo en vos y que vos deliberadamente digas, no me importa si te molesta que yo vea pornografía, no me importa si te molesta que yo insulte y golpee a otra persona, no me importa si te molesta que yo robe cuando voy al supermercado. Entonces, si vos lo tenés ahí dentro y te está diciendo no lo hagas y no le llevas el apunte y otra vez te dice no lo hagas y así sucesivamente y te dice
Llega un momento en que ya no escuchas su voz. Se empieza a sentir como un disco rayado y como una radio prendida allá a lo lejos en la que no se distinguen las palabras. Cuando la persona deja de sentir la convicción de pecado, ya no se arrepiente. Entonces, cuando no se arrepiente, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado, y entonces queda en ese estado pecaminoso. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, nos guarde. Es serio el tema, es importante que uno dé lo mejor de sí. Jesús decía, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sacalo. Dice, no mezquines esfuerzo, no mezquines esfuerzo, no hagas un poco menos cuando podés hacer un poco más, en realidad simplemente para mantenerte santo, para que la tentación no te doblegue. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala. Estaba hablando de algo importante, no estaba hablando de cualquier cosa. Al pecado se lo confronta con decisiones radicales. En el próximo video seguimos hablando. Que Dios te bendiga.